El 19 de diciembre de 1944, en una sala de conferencias en Verdún, Francia, donde 26 años antes habían muerto más de 300.000 hombres, el general George Patton hizo una promesa que nadie en esa habitación creyó posible. Sentados alrededor de la mesa estaban los hombres que decidirían si la guerra en Europa continuaba o colapsaba. El comandante supremo, Dwight Eisenhower, el comandante del 12º Grupo de Ejércitos, Omar Bradley, y el propio Patton. La crisis que enfrentaban era simple. 200.000 tropas alemanas habían atravesado las líneas estadounidenses en Bélgica 3 días antes, creando un saliente de 50 millas de profundidad en territorio aliado. En el centro de ese saliente, el pueblo belga de Bastogne estaba rodeado, con 10.000 soldados estadounidenses atrapados con munición limitada y sin salida. Eisenhower hizo la pregunta que determinaría todo. ¿Qué tan rápido puedes girar tu ejército hacia el norte y atacar el flanco alemán? Patton respondió de inmediato: puedo atacar con 3 divisiones en 48 horas. El silencio llenó la sala. Lo que Patton prometía era imposible según los manuales militares. Estaba afirmando que podía tomar un ejército completo de aproximadamente 100.000 tropas, con más de 133.000 vehículos, rotar 90 grados mientras esas fuerzas estaban activamente combatiendo contra un enemigo diferente al sur, moverlas más de 100 millas hacia el norte a través del clima invernal, en carreteras congestionadas con refugiados, y luego atacar inmediatamente sin pausa para descansar o reorganizarse. Los manuales de planificación militar decían que tal movimiento requería 3 semanas como mínimo. La mayoría de los comandantes decían que no se podía hacer en absoluto manteniendo la capacidad de combate. Pero lo que nadie en esa sala sabía era que el movimiento ya había comenzado. No oficialmente, no en papel, pero en docenas de pequeñas decisiones tomadas durante la semana pasada que permitirían a Patton cumplir su promesa imposible. La primera persona que vio venir la ofensiva alemana fue el teniente coronel Oskar Koch, oficial de inteligencia del Tercer Ejército. Era metódico, cauteloso, y casi nunca se equivocaba. El 15 de noviembre de 1944, Koch notó algo extraño en los informes de inteligencia. Los alemanes estaban moviendo unidades, pero no desplegándolas. Las tropas llegaban a la región de las Ardenas, pero permanecían en posiciones de reserva. El tráfico de radio había aumentado, pero luego se detuvo repentinamente. Koch rastreó estas anomalías sistemáticamente. El 6º Ejército Panzer había desaparecido de las líneas del frente a principios de noviembre. La primera, segunda y 12ª División SS Panzer habían desaparecido de sus posiciones conocidas. El 9 de diciembre, Koch emitió su advertencia más explícita. El enemigo estaba haciendo todo lo posible para emplear armadura en un ataque coordinado. Le dijo a Patton el 26 de noviembre: los alemanes están concentrando fuerzas en las Ardenas. Creo que están planeando una contraofensiva. Patton escuchó. Siempre escuchaba a Koch, porque generalmente tenía razón. Patton tomó una decisión que salvaría miles de vidas. Le dijo al brigadier general Hobart Maddox, oficial de operaciones del Tercer Ejército, que comenzara a planificar. No oficialmente, no en papel, solo trabajo silencioso de personal. Si los alemanes atacan al norte de nuestro sector, ¿qué tan rápido podemos desconectarnos y movernos para contraatacar? Maddox se puso a trabajar. El problema no era solo mover tropas. El problema era que el Tercer Ejército estaba luchando activamente en la región del Sarre, preparándose para su propia ofensiva hacia Alemania. Las unidades estaban posicionadas para un ataque hacia el este. Para girar 90 grados hacia el norte significaba revertir todo mientras se mantenía la preparación para el combate. Maddox comenzó con mapas, trazando posibles rutas hacia el norte. Las carreteras eran malas. La mayoría eran autopistas de 2 carriles construidas para el tráfico agrícola, no para convoyes militares. El 12 de diciembre, una semana antes de la conferencia de Verdún, Patton le dijo a Maddox que preparara 3 planes de contingencia separados. Uno para un ataque con un solo cuerpo, uno para un ataque con 2 cuerpos y uno para mover todo el Tercer Ejército. Maddox trabajó con su personal de planificación durante toda la noche. Identificaron 3 áreas de concentración diferentes donde las tropas podían reunirse después de moverse hacia el norte. Mapearon 3 ejes de ataque diferentes
dependiendo de dónde los alemanes atravesaran. Calcularon los requisitos de combustible para cada escenario. La planificación se hizo en secreto, diciéndole a su personal que estaban realizando un ejercicio de planificación, un problema teórico, no operaciones reales. El 16 de diciembre, a las 0530 horas, comenzó la ofensiva alemana. Más de 2000 piezas de artillería abrieron fuego a lo largo de un frente de 80 millas en las Ardenas. En horas, la armadura alemana había atravesado las líneas estadounidenses. En la sesión informativa matutina del Tercer Ejército, Koch informó del ataque. Fuerza estimada: 200.000 hombres, 3 ejércitos, al menos 7 divisiones Panzer. Patton preguntó por Bastogne. El pueblo no era famoso todavía, pero Patton conocía el terreno y la logística. Bastogne estaba en una intersección de carreteras donde 7 autopistas convergían. Cualquier ejército que intentara llegar al Mosa tenía que capturar Bastogne o evitarlo. Ese mismo día, Patton le dijo a Maddox que activara los planes de contingencia. No ejecutarlos todavía, solo activarlos. El 18 de diciembre, Patton recibió una llamada de Bradley. «Hay una reunión mañana en Verdún. Eisenhower te quiere allí». Esa noche, Patton sostuvo una conferencia con su personal superior. Revisaron los 3 planes de contingencia. Patton preguntó a Maddox cuál podía estar listo más rápido. Maddox dijo que 3 divisiones del tercer cuerpo podían atacar en 48 horas si todo salía perfectamente. Patton dijo: «Prometeremos 3 divisiones en 48 horas». En la conferencia de Verdún del 19 de diciembre, cuando Eisenhower preguntó qué tan rápido podía atacar Patton, dio la respuesta que había preparado: 48 horas con 3 divisiones. Bradley, quien conocía a Patton mejor que nadie, se veía atónito. Eisenhower se inclinó hacia adelante y preguntó directamente: «¿Realmente puedes hacer esto en 48 horas? ¿O estás siendo optimista?» Patton respondió sin vacilación: «Puedo atacar la mañana del 22 de diciembre con 3 divisiones. Mi personal ya ha preparado los planes. Mis unidades están listas para moverse». Eisenhower ordenó a Patton ejecutar el plan. Para el 19 de diciembre a las 1800 horas, el movimiento estaba completamente en marcha. Miles de camiones rodaban hacia el norte por carreteras congeladas. Las baterías de Minombesons artillería desconectaban de las posiciones de disparo. Las compañías de tanques verificaban motores y tensión de orugas. Las rutas presentaban enormes desafíos. La red de carreteras de Luxemburgo no estaba diseñada para tráfico militar de esta escala. El clima era terrible. Las temperaturas cayeron por debajo del punto de congelación. La niebla reducía la visibilidad. Pero el movimiento continuó. La logística era asombrosa. Mover 3 divisiones requería más de 11.000 vehículos que consumían miles de galones de combustible por hora. El coronel Müller, el oficial de logística, estableció depósitos de combustible a lo largo de las rutas norte antes de que las divisiones llegaran. Requisó existencias de combustible civil de municipios franceses. Organizó que los camiones de combustible saltaran por delante de las unidades de combate para que los tanques pudieran reabastecerse sin detenerse. La mañana del 22 de diciembre, a las 0600 horas, comenzó el contraataque de Patton. La artillería estadounidense abrió con un bombardeo de preparación a las 0545. A las 0600 precisas, la artillería cambió a bombardeos rodantes por delante de la infantería que avanzaba. El tercer cuerpo atacó en un frente de 25 millas, exactamente 48 horas después de que Patton hiciera su promesa en Verdún. El ataque no fue suave. Las fuerzas alemanas que defendían al sur de Bastogne eran experimentadas y estaban bien posicionadas. La cuarta división blindada fue comandada por el general de división Hugh Gaffey. La división progresó lentamente. La resistencia alemana fue feroz. Los pueblos tenían que ser despejados casa por casa. El 24 de diciembre, la cuarta blindada cambió de táctica. En lugar de avanzar con todos los comandos de combate en línea, la división concentró el comando de combate de reserva para una penetración estrecha. El comandante del comando de combate de reserva era el coronel Wendell Blanchard. Bajo Blanchard estaba el teniente coronel Creighton Abrams, comandando el 37º Batallón de Tanques. El día de Navidad, 25 de diciembre, Abrams lideró su batallón en un asalto concentrado hacia el pueblo de Asenois.
5 millas al suroeste de Bastogne. El asalto comenzó en la oscuridad. La artillería estadounidense bombardeó a Senois durante 20 minutos antes del asalto. Los defensores alemanes lucharon duramente, pero Abrams siguió presionando. Para media tarde del 26 de diciembre, el batallón de Abrams había atravesado a Senois. El camino a Bastogne estaba abierto. A las 1600 horas del 26 de diciembre, Abrams eligió al teniente Charles Bogues para liderar la carrera final hacia Bastogne. Bogues comandaba un tanque Sherman de asalto llamado Cobra King. A las 1650 horas, Cobra King alcanzó el perímetro defensivo estadounidense en Bastogne. El sitio estaba roto. 4 horas y 50 minutos después, Abrams llegó y estrechó la mano del general McAuliffe. El movimiento de Patton a Bastogne demostró lo que los teóricos militares posteriores llamarían movilidad operacional, la capacidad de cambiar rápidamente las fuerzas de un sector a otro mientras se mantiene la preparación para el combate. Requería planificación detallada, logística eficiente, excelente comunicación y liderazgo agresivo en todos los niveles. Pero también requería algo que no podía enseñarse en las escuelas militares: la voluntad de prepararse para batallas que podrían no suceder, de desviar recursos a la planificación de contingencia que podría nunca ejecutarse. Maddox y su personal habían pasado 7 días preparando planes para una ofensiva alemana que la inteligencia sugería, pero no había confirmado. Cuando llegó la crisis, el tercer ejército estaba listo.